Bueno, tenemos una importante investigación que se ha realizado a través de investigadores de mucho prestigio desde la Universidad Mayor de San Andrés, a instancia de la Mancomunidad. La universidad promovió una investigación basada en un estricto respeto a la Constitución y es una investigación técnico-científica sobre lo que es el chepete bala, Roger. Sí, para ser más preciso, es el estudio del estudio que encargó el gobierno a la Geodata Engineering, consultora de ingeniería italiana, hasta hace un tiempo. Ahora ha sido comprada por Sinohydro, empresa china. Y lo interesante, lo importante de estudiar el estudio es que el estudio del gobierno, que se llama Estudio de Identificación del Proyecto Bala, Chepete, etcétera, se le entregó al presidente Evo Morales Ayma en junio de 2016. Ese año él se levantó de su convalecencia y, comportándose casi como Papá Noel, anunció que casi todos los problemas que vemos en perspectiva por la disminución de exportaciones y de demanda de productos como el gas iban a ser resueltos con la construcción de una gran represa, primer error o mentira, en el Bala, dijo, y que se iba a hacer en 6 años y que iba a costar $6.000 millones y que nos iba a dar 1.200 millones de ingresos por año. O sea, la íbamos a pagar en 5 años y luego todo eran ingresos. Eso fue lo que se dijo. Y eso fue, uno entiende, lo que le dijeron sus colaboradores, principalmente el ministro de Energía y la gente de ENDE al presidente. Cuando finalmente pudimos acceder al informe, que no es conocido por los ministros, por la bancada, y por lo visto tampoco lo es por el presidente, porque para decir las cosas que dijo, no ha leído ni la tapa ni el prólogo del informe. La universidad se ha tomado 3 años en estudiar este informe ultra secreto, que no debía serlo. Este informe debía estar en todos lados, debía estar en internet para empezar, para que cualquier boliviano, que somos los que vamos a pagar una inversión la más grande en la que incurriría el país desde su fundación como república, debería estar al alcance de todos. Pero más allá de la obligación constitucional, que es presentar el informe, uno se pregunta, ¿por qué está escondido bajo 7 llaves si tiene cosas tan hermosas? Si a ti te llegan 3 herencias, entre ellas un yate, $18 millones, en fin, así sea para cuidar tu prestigio y que no digan que obtuviste mal esos recursos, los muestras. El gobierno, a través de las palabras de Juan Evo Morales Ayma, nos dice que es, como se dice en el pueblo, la tuerca, la tuti sería el chepete. 3 años se ha estudiado en la UNSA y entendemos por qué no lo muestran. No lo muestran por lo que dice el informe, y lo vamos a discutir. Y también no nos los muestran por lo que no dice. Tú, en todo el trabajo que has hecho con relación a esta investigación, has planteado 7 preguntas ineludibles que, por favor, permítenos compartirlas con la teleaudiencia. Sin embargo, volviendo a ese primer estudio entregado por la consultora Geodata el 2016, en la ficha ambiental y el estudio se describía, y tú estuviste acá en el programa precisamente para hablarnos del gigantesco embalse con una altura de un edificio de más de 50 pisos. Sí. Hablabas que se detendría las aguas del segundo río más caudaloso del país también para generar una potencia de 3.300 megawatts para reforzarse 20 años después de que se construya el Chepete con otro embalse de menor costo y potencia en el estrecho del Bala. Tú lo denunciaste ya, lo dijiste en su momento. Sí, porque fui una de las primeras personas que tuvo la fortuna de conocer el estudio, que es muy grande y que para todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas pueden buscarlo
en varios decanatos e institutos de la UMSA. Cuestión que pregunten, por decir uno, en el Instituto de Hidrología pueden pedir, llevan su disco duro y lo copian. Este es el informe del gobierno, a ese me estoy refiriendo, el que oculta el gobierno. Y el que no ha podido contrastar, no ha podido denunciar que el estudio que hemos hecho, ese estudio, sea falso. Entonces, el primer punto es, esa es la pregunta, ¿por qué si es tan bello el estudio no lo muestran? Y yo digo, por lo que tiene y por lo que no tiene. ¿Qué es lo que tiene? Tiene unos plazos de construcción de la represa que son completamente falsos. 6 años se dice. Y hay que tomar en cuenta que el gobierno va a cumplir 14 años ya, en un par de meses. En 14 años el gobierno ha logrado construir 3 represas medianas que no llegan a 500 megawatts. Y tiene pendiente una, la de Miguillas, que aumentaría algo más. La pregunta es, ¿cómo es que no pudieron construir, no pudieron entregar 500 megawatts en 14 años y van a entregar 3.300 en 6 años? ¿Sí? Luego, está la pregunta, ¿por qué Geodata no hizo una historiación de cuánto se tarda y cuánto cuestan las obras públicas en Bolivia? El camino para llegar a donde a donde está planeado el dique, 183 metros. Es como poner el Banco Central encima de la casa de Evo y encima de eso poner 2 edificios Alameda más, aproximadamente. Ese es el tamaño del embalse. Entonces nos dicen que el camino, que son 150 kilómetros más o menos, para llegar y construirlo, lo harían en 2 años. Pero ocurre que tenemos el camino entre Santa Bárbara y Caranavi. Claro, la estructura hace 10 años, el camino ya estaba construido. La carretera más cara del mundo, además. No, la gana la del Sillar. El Sillar tiene 23 kilómetros y cuesta cerca de 500 millones de dólares. Claro. Cada kilómetro sale a más de 14 millones de dólares. No, pero vayamos a la de Caranavi, que ya estaba, que hay que ampliarla, que había que ampliarla, reforzarla. No es fácil. Pero en más de 10 años no se acaban 60 kilómetros. Esta otra es como 5 sillares, porque tiene que entrar estos 158 kilómetros, puedo estar equivocado por un poco de kilómetros, tiene que entrar como la carretera nueva entre Cotapata y Acoroico. Es casi un puente encima de serranía, serranía, serranía. Y no puede ser, lo recalco una vez más, no puede ser una trocha, no puede ser una senda. Tiene que ser una carretera, está bien que no sea asfaltada, pero tiene que ser una carretera realmente ancha, más de 9 metros, porque por allá tienen que entrar miles y miles de toneladas de concreto y maquinaria pesadísima, claro, incluyendo las tuneladoras. Entonces no se va a hacer en 2 años, ni cada kilómetro va a costar $1 millón. Por eso decimos, desde la vía de ingreso hasta el conjunto de los ítems, vemos que están forzados. Esa es quizás la explicación por la que Geodata, a pesar de que ha sido comprada por una empresa china, se salió. Ya no está haciendo el estudio a diseño final que debía entregarse el año pasado. Hay una pelea con ENDE. ¿Y de dónde parece venir la pelea? Del mismo problema que vemos en el primer informe. Es un informe donde hay tanta inconsistencia que uno fácilmente puede ver a los encargados del ministerio llegando donde los consultores, revisando su informe y le dice, no quiero que me informe esto, quiero que me informe esto otro, que es lo que a mí me conviene. Porque si se hace un estudio serio, Geodata tendría que decir, el costo no va a ser 6.000, entre intereses
y realmente considerar seriamente las obras de ingeniería, vamos a hablar de 10 a 12 mil millones de dólares, sin intereses todavía. Y encima los intereses. ¿Por qué? Tengamos una idea. El Chepete es mejor espacio para hacer una represa, porque es una especie de cañada, como el que separa estas mesas. En cambio, el Bala, antes del Bala, el río se abre muy extensamente. Si se hiciera en el Bala una represa grande, tardaría 7 años en llenarse y la inundación sería un océano. Entonces, el lugar es mejor solamente porque es más angosto. Pero eso significa un problema de ingeniería. Para poder hacer aquí la represa, no se la puede hacer con el río corriendo. Hay que desviar el río Beni varios kilómetros antes, hay que secar un largo tramo y todos los costos de esa obra que está inaccesible en el medio de uno de los parques más bellos no de Bolivia, del mundo, el Madidi, frente a otra belleza natural, Pilón Lajas en el Beni, hay que secar y hay que desviar el agua. No hay una información técnica que realmente nos haga creer lo que nos dicen, que cada megawatt se va a poder producir con aproximadamente 2 millones de dólares. La obra es tan difícil que va a costar 3, 4 millones y eso tiene un problema. Si ya con 6 mil o 7 mil millones el precio es muy alto para el mercado que queremos, el del Brasil, ellos producen energía en promedio más barata de lo que les ofrecemos. Si queremos hacerla con el costo que ha descubierto el estudio, te lo recalco una vez más porque te lo dije, si cualquier gobierno cometiera la irresponsabilidad de hacer la represa sin consultar y lograr el acuerdo del Brasil, lo que haríamos es gastar mucha plata, endeudarnos por 50 años para venderle al Brasil una energía subsidiada. Todo el sacrificio sería para que el hermano pueblo del Brasil tenga una energía eléctrica que la pagamos nosotros, y un poco es la experiencia del Paraguay, al que Brasil, que ha construido con ellos la gran represa de Itaipú, les paga 10 dólares por megawatt. Entonces, y el Brasil nunca nos ha pedido la obra. Hay errores tan grandes. Ejemplo, no nos va a alcanzar el tiempo, estoy señalando los mayores. Tiene 2 casas de máquinas, una en cada orilla del río. Una casa, nos dice el informe oficial, produciría 1.600 megawatts al año. Puede ser, aunque son optimistas sus cálculos del flujo y todo lo demás. Pero la otra casa, que no va a funcionar todo el año, sino solamente cuando hayan excedentes de agua, produciría también 1.600 megawatts. O sea, no suma. Lo único que uno puede entender, ¿por qué es tanto capricho? ¿Por qué tanta decisión? Si lo que vamos a ver es deuda, dependencia, dolor, no 6 años, serán 12, serán 15, y cuando terminemos de hacer el Chepete, con el calentamiento global, con el cambio climático, inclusive gente como Trump va a estar impulsando la energía solar o eólica. Entonces no se entiende. En definitiva, ni los costos, ni los plazos, ni el nombre de este estudio corresponde a la realidad. Ausencia completa de datos y referencia del mercado al que se apunta. Ya mencionabas los costos, el cálculo de los 70 dólares, lo cual no se acerca siquiera a la realidad de lo que se está hablando en este tema de comercialización. Algo más sobre eso. El gobierno está impulsando este proyecto que nos está costando bastante dinero en estudios. Ahora están a cargo de ENDE supuestamente, con el supuesto de que en algún momento el gobierno boliviano se va a acercar al gobierno brasileño y le va a decir, tenemos esta energía. Y el Brasil nos contestaría, está bien, negociaremos. Pero lo que pasa es que el Brasil no compra energía de esa manera.
ni adentro ni afuera, no la compra por convenios estatales. Lo que hace el Brasil es rematar, cada año dice, quienes tengan proyectos eléctricos, preséntenlos. Se ven los precios y toma los mejores precios y condiciones técnicas y los asigna. ¿En qué año está Brasil? ¿Para cuándo ya ha comprado a través de esas subastas? Para el año 2028. O sea que si el Chepete quiere entrar a la subasta, va a tener que esperar hasta el 28. Y construir algo hasta 2028 sería una irresponsabilidad total. Entramos a la subasta y el Brasil verá nuestros costos con seriedad, no bastará que Evo le diga va a ser una maravilla, tendrá que probarlo. Y si se rechaza, hemos tirado todo el dinero de los estudios, y si el gobierno, repito, comete la irresponsabilidad brutal y es capaz de hacerlo, de avanzar la obra, estamos tirando el dinero al agua. Lo sabe bien la localidad de Rurrenabaque, que no tiene aeropuerto. Chimoré tiene aeropuerto donde no llegan turistas. Rurrenabaque, donde llegan los turistas que quieren conocer la maravilla del Madrid y Pilón Lajas, no tiene aeropuerto nuevo. Rurrenabaque, que puede lograr ingresos muy importantes, no tiene apoyo. Sí, el gobierno ha puesto casi 300 millones de dólares al frente en la fábrica de azúcar, que no tiene caña, y a la que le está dando más plata para que produzca alcohol sin caña también. Estamos con Roger Cortés, investigador, a propósito del informe técnico-científico que ha realizado la Universidad Mayor de San Andrés. Hay los costos sociales y ambientales que son muy difíciles de cuantificar. Es más, no se podía imaginar la magnitud de un costo ambiental, de un costo social en esto. Son aproximadamente 59 comunidades las que quedarían anegadas. Y el destino de esas comunidades indígenas sería el de otras, como las que se ve de alguna forma repitiendo la historia en el incendio de la Chiquitania. Se los desplaza y los vamos a ver de limosneros a mujeres y hombres dignos, a niños que han aprendido y pueden enseñarnos a nosotros y al mundo a vivir armónicamente con la naturaleza. Serían expulsados con un regalo, comillas, con una indemnización absolutamente ridícula, y desaparecerían de la historia. Entonces, por eso pensamos que es un proyecto ecocida y etnocida, y también liquidador de culturas. Y cuando vemos que una empresa tan respetable como ENDE tiene un departamento que creo que se llama el Departamento de Construcciones, el SIC, que manda a su personal a, comillas, socializar el proyecto, porque no, pongo comillas porque no socializan nada. Cuando la gente les pregunta, ¿va a llegar aquí la inundación?, les dice, no lo sabemos, hay que esperar el estudio de diseño final. Pero si revisamos los periódicos de hace una semana, les regalan un tinglado y 2 motores. ENDE les regala eso como una forma de soborno, de comprar a la gente sin decirle qué es lo que va a pasar, y tratando de hacernos creer que hay una consulta que no la ha habido y no piensan hacerla. Eso con relación a las comunidades, pero con relación al pueblo boliviano, porque estamos hablando de un monto alto que vamos a pagar todos nosotros los bolivianos, solamente calculando los 7.500 millones de dólares, estamos hablando de más del 23% del Producto Interno Bruto. De la duplicación de la deuda externa. Exacto, pero si hablamos de los argumentos, algo que nos debería interesar a todos los bolivianos, ¿cuál es el argumento? ¿Desarrollo? ¿Cuál es el argumento? ¿Agricultura, ganadería, turismo lacustre? ¿Cuáles son los argumentos que por lo visto están totalmente errados? Lo que dice el gobierno como primera supuesta ventaja es que vendiendo energía al Brasil, que no la pide, no la quiere y no tenemos para ofrecerle a costos suficientes, eso nos serviría para sustituir los ingresos por la caída de las exportaciones, principalmente las de gas. En segundo lugar, nos dice que estaríamos ganando autosustento de energía eléctrica. Se supone que una casa de máquinas destinaría la electricidad a Bolivia. Pero
el gobierno olvida lo que dijo 5 minutos antes. La demanda actual de Bolivia en electricidad sería de 1.500 megawatts y ya estamos produciendo 2.000. El gran problema no es que estamos produciendo más de la demanda, eso está muy bien, sino cómo estamos produciendo. El 80% de la energía que entregamos a todo el país se genera en base a la quema de gas. Y mientras el gobierno dice que quiere incrementar las exportaciones y mientras las plantas de petroquímica que planea hacer para fabricar, agárrate, ¿para fabricar qué? Plástico. Plástico en un momento en que el mundo, envuelto en una cáscara de plástico, clama por superarlo. Entonces, pero tampoco hay el gas suficiente ni para esa petroquímica, ni tampoco para algo que el gobierno proclama como si ya estuviera hecho, el hierro del Mutún, el acero del Mutún. Entonces, tenemos que cambiar antes la matriz energética. No pueden 80% de la electricidad depender de la quema de gas. Eso hay que recuperar para su industrialización, si es que podemos hacer una industrialización que no sea nefasta, y para vender al exterior, porque para utilizarlo en electricidad lo vendemos a un precio subvencionado, un precio bajo. Perdón, y dice que el río va a ser navegable en su totalidad, pero la gente de distintos pueblos del Beni y también de La Paz se pregunta, sí, está bien que sea navegable, y ahora que no es tan navegable, ¿por qué el Estado boliviano no hace valer su soberanía? Y ha sido el pueblo de Rurrenabaque que ha tenido que retener a una gran draga chino-colombiana que no tiene papeles, y como ella, decenas, si es que no más, pululando en todos nuestros ríos, virtiendo venenos. Roger, hay el segundo encuentro regional de afectados por represas en la Amazonía. Esto se va a desarrollar del 11 al 13 de octubre en Rurrenabaque, Beni. ¿Tú estarás ahí? Sí, estoy invitado. Es una concurrencia de todos los pueblos que ya han sido afectados en Brasil, por ejemplo, con Belo Monte, con la ruptura de los diques de colas de la minería, en Colombia. Y aquí nosotros somos ya damnificados por el hecho, aunque está muy lejos de construirse cualquiera de estas grandes represas, porque se han violado todos nuestros derechos, a los de la consulta, a los de la información transparente, a la deliberación. No podemos entrar a una obra de este tamaño si no se consulta al pueblo, y no al de La Paz, sino al de todo el país, porque estamos hablando de la segunda cuenca y no la vamos a afectar solo en la inundación, sino en todo el curso del río. Muchísimas gracias a Roger Cortés por acompañarnos. Estaremos en contacto permanente el viernes, precisamente a través de videollamadas, unidad móvil, todo para poder reflejar lo que es este importante encuentro. Roger, gracias por venir. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Una pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida.